Hola, esto es Desde la Redacción, el podcast de Rosario 3. Mi nombre es Ricardo Robbins. Fernando Vitale es un excombatiente de Malvinas que participó del rescate de los náufragos del General Belgrano, el crucero hundido por los ingleses el 2 de mayo de 1982. A 40 años de la guerra, Fernando encaró un segundo rescate, el de la memoria del cabo Felipe Santiago Gallo, un héroe del Belgrano, y su tumba olvidada en el cementerio El Salvador de Rosario. Vos eras soldado en 1982 cuando te convocan para ir a Malvinas o para una misión. ¿Cómo fue ese momento? ¿Qué te dijeron? En realidad, finales de marzo del 82, la flota, o sea, yo ya formaba parte de la dotación del destructor Piedrabuena. Y la flota, o sea, yo no tenía experiencia porque recién había llegado, digamos, me había incorporado a la flota de mar, digamos. Y de golpes, de un día para el otro, se empezó a armar, empezamos a cargar víveres, municiones, o sea, todo en general, toda la flota estaba haciendo lo mismo. Yo y mis compañeros pensábamos que era un ejercicio que usualmente se hacía, ¿no es cierto? De salir a patrullar, se hacían ejercicios. Eso fue fines de marzo. Bueno, y partimos hacia alta mar y el 2 de abril nos enteramos de que había sido recuperado Malvina. El comandante nos avisa por altavoz, ¿no es cierto?, que se había recuperado las Malvinas. O sea, ustedes venían navegando. Navegando sin saber nada. O sea, ahí se cumplía la función de hacer una guardia desde el momento que vos partís, de 4 horas de guardia por 8 de descanso, hasta la vuelta. O sea, estaba en lo mío, digamos, haciendo guardia. Yo era electricista de barco en ese momento. ¿Te había recibido de electricista de barco? Sí, yo ingresé a la Marina en el 79, o sea, no era soldado conscripto, sino que era suboficial. A los 15 años había ingresado en el año 1979 y cuando se desató la gesta, digamos, tenía 18 años recién cumplidos. El 2 de abril, cuando se enteran entonces que se produce el desembarco en Malvinas, ¿te acordás tu reacción? Sí, al barco? Euforia total. Bueno, a mí se me vinieron muchas cosas a la cabeza. La maestra de la escuela que nos enseñaba que las Malvinas, bueno, y ahí como que empezamos a tomar conciencia de lo que pasaba, de que se había recuperado esa tierra lejana, ¿no es cierto? Vos estabas en el destructor Piedrabuena. Exacto. ¿Ya en ese momento estaban junto al General Belgrano? ¿En qué momento empieza, no sé si se dice misión? Nosotros, por ahí me va a faltar algún dato, pero lo que yo recuerdo es que navegamos un buen tiempo haciendo patrullaje alrededor de las islas. Volvimos a puerto un par de días, que ahí logro mandarle una carta a mi mamá, diciéndole que estaba bien, a mi familia, mejor dicho. Y después de eso volvimos otra vez al patrullaje hasta finales de abril. Finales de abril llega una orden, destructor Piedrabuena y destructor Bullard tenían que ir al sur de Malvinas a reunirse con el crucero Ara General Belgrano. Y bueno, y el primero partimos hacia Malvinas. Hasta ese momento la guerra era una amenaza, digamos. Claro, no había... ahí llegó para nosotros la situación extrema, se podría decir, porque cuando nosotros sabíamos que íbamos hacia Malvinas, que era muy probable que nos encontremos con la flota inglesa, sin saber que ya nos habían detectado y que nos estaba siguiendo el Conqueror, el submarino nuclear, ¿no es cierto? Ustedes, el 1 de mayo hay una orden del Belgrano para que se acerque a Malvinas y después pega la vuelta. Bueno, te explico lo que pasó. La idea era que la flota argentina iba a atacar a la flota inglesa. La flota inglesa estaba al este de Malvinas, al norte iba el portaaviones argentino con parte de la flota y al sur el crucero Belgrano
los destructores Bullard y Piedrabuena y hacer un efecto pinza, o sea, unos por el norte y otros por el sur. Y pasó algo que es muy raro. En el sur siempre hay viento, siempre. Viento, 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 tempestad. Bueno, el 1 de mayo no hubo viento. Y esto no permitió que los aviones del portaaviones pudieran despegar porque necesitaban un viento de cola porque estaban llenos de armamento para llegar a la flota. Eso hace que se vuelva para atrás con la orden, o sea, al no poder salir los aviones para ir a atacar a la flota inglesa y no se suspendió, digamos. Y ahí recibimos la orden de retirada, o sea, hicimos de nuevo proa hacia el continente, esto ya el 2 de mayo a las 4 de la tarde. A nosotros nos avisa, como esa vez nos avisó el comandante de que habíamos recuperado las Malvinas, nos avisa que el crucero había dado un SOS. Esas cosas no me las puedo sacar de la cabeza, digamos. ¿Por qué? ¿Cómo fue ese momento? Porque fueron cosas impactantes para mí. ¿Cómo que el crucero dio un SOS? ¿Viste? Nos mirábamos entre nosotros, o sea, qué sé yo, yo te hago una comparación media tonta, pero es como que vos vas todos los días al monumento y vas mañana y no está mal el monumento. Nosotros estamos acostumbrados a ver esa mole, porque cuando estábamos en la dársena, digamos, en Puerto Belgrano, veíamos eso, no terminábamos nunca de verlo, porque... El Belgrano era un barco de 180 metros de largo con 1000 tripulantes. Exacto, o sea, así, una ciudad, bestia. Sí, una ciudad. Y ustedes en ese proceso no lo vieron, o sea, no lo estaban viendo, no estaban tan en cerca. realidad, sí había gente que lo observaba, desde el puente de comando. Desde mi lugar no, porque yo estaba haciendo guardia en un lugar que no tenía acceso a la cubierta, digamos. Pero sí, hay gente que lo vio, o sea, estaríamos a una distancia de un par de kilómetros, 1 kilómetro a lo mejor, que se lo veía, pero después, bueno, los destructores empezaron a hacer maniobras evasivas para que no nos ataquen, ¿no es cierto? Pero hasta el 2 de mayo a las 4 de la tarde que se produce el primer torpedo del submarino. Exacto. Hasta ese momento ustedes no tenían registro de que estaban bajo asedio. No. Estábamos hay dos situaciones en el barco. Estás navegando normalmente, relajados, que era como nosotros estábamos en ese momento, y después el otro, que es cuando te avisan que puede haber un ataque o algo por el estilo, que ahí ya cada uno cumple su función, ya vas... Pero en ese primer torpedo que manda el submarino cuando da o sea, antes de dar el SOS, a nosotros nos ordenan tomar posiciones de combate, vamos a llamarlo así, que cada uno va a cumplir una función específica. Y que en tu caso yo era electricista de guardia, yo tenía que estar en la proa, cerca de la proa del buque, donde estaba el comedor nuestro, o sea, esa era la base de operaciones. Mientras nosotros hacíamos las maniobras evasivas, ya había una tormenta feroz, o sea, una tempestad. Y el barco se clavaba de proa en el agua, y cuando hace ese movimiento, las hélices quedan en el aire y el barco empieza a vibrar terriblemente. O sea, eso causó un rumbo en el barco, o sea, un agujero en las paredes, digamos, y bueno, y empezó a entrar agua, se empezó a inundar una parte, y bueno, y ahí mi trabajo era conectar una bomba de achique, bueno, ese era más o menos mi trabajo, que eso me hacía pensar en otra cosa y no en los que nos había avisado el comandante, que ya el SOS del Belgrano. O sea, vos sabías que habían atacado el Belgrano mientras estabas resolviendo ese problema del agua que ingresaba en el Piedrabuena. Entre vómitos y trabajo, porque vos imaginate, el movimiento de sube y baja en la proa es peor que en cualquier otra parte del barco. No es lo mismo estar en el medio o atrás del barco. Estar en la proa es una montaña rusa. Va, subí, bajá, 10 metros, va y vení. Bueno, y eso hacía que no me sintiera bien, nadie se sentía bien, pero seguíamos haciendo el laburo porque si no se nos inundaba el barco. No tenías otra, digamos. No, la verdad. Pero insisto, en ningún momento
¿Viste o escuchaste una explosión, un No, humo? no, pero compañeros míos, en el momento del impacto que estaban en la máquina, algunos hasta se cayeron, o sea, como que hubo un sacudón. Uno por ahí en otro lugar no se da cuenta, piensa que es parte de la tormenta. También no nos olvidemos que el otro destructor, el Bullard, sí recibió un impacto de torpedo que no explotó. Eso yo fui testigo cuando llegamos a Ushuaia, de que bajaban los buzos a revisar la estructura, que estaba bajo la línea de flotación, porque también le había hecho un rumbo, digamos. El torpedo se ve que pegó, pero no explotó. Bueno, llega el SOS, estamos Sí. domingo 2 de mayo a la tarde. Primero se tienen que alejar para eludir un hacer ataque. maniobras evasivas, yo calculo que fueron 2-3 horas, por ahí un poco más o un poco ¿Y menos. ustedes eran conscientes en esas horas que lo podían atacar, que le podían tirar? Sí, siempre. Ahí sí. Siempre, sí. Ahí estábamos. Es más, en un momento se toma la determinación de volver al lugar donde tendría que estar el crucero. Bueno, y ahí ya no encontramos a nadie. Y ahí estuvimos toda la noche con los reflectores prendidos, tocando la bocina del barco, tirábamos bengala para ver si veíamos alguna respuesta. Y lo único que veíamos, y bueno, yo estaba en la cubierta, como te dije, como era electricista, que me movía por todos lados, en ese momento estaba en la cubierta, y entre medio de un rolido, que es el movimiento de izquierda a derecha, digamos, del barco, no de frente que se clava en el agua, sino de izquierda a derecha, el agua me llega a las rodillas. ¿Cómo el agua te llega? Claro, porque el barco hace así y así. Al inclinarse ingresa Al al agua. inclinarse, el agua llega a la cubierta, que era donde Porque a estábamos todo nosotros. esto se desata un temporal. Sí, terrible temporal. Mar 6, Mar 7, Mar 8. Esos son los metros de las olas. 8 metros de altura la ola. Sí. Después nosotros estuvimos hablando con los chicos del Belgrano y nos contaba que el agua literalmente los tapaba, las olas los tapaban y volvían a salir a flote. Cuando estaban en las balsas. Claro. Sí, pero volvamos al momento anterior. Ahí tomamos verdadera conciencia, o sea, no verdaderamente conciencia. Ahí es donde pensábamos que no hubo sobreviviente. O sea, pues ya te reitero, lo único que veíamos era mancha de petróleo en el agua. Que alumbrando así el agua era lo único que había. Bueno, pasó toda la noche así. Perdón, ahí sentiste esto de que es como si el monumento a la bandera... Claro, no estaba más. O sea, algo muy extraño para nosotros. Bueno, y ahí la cabeza empezó a pensar un poco más, pues yo tenía amigos ahí. Como te dije que yo hice la carrera de suboficiales, durante 3 años yo hice amistad con un montón de gente que estaba conmigo. Y entre ellos había uno que yo en ese momento consideraba que era mi mejor amigo. ¿Quién? Y él se llamaba Mario Frola. Dije se llamaba. Se murió. No apareció más. No lo pudimos encontrar. De mi promoción de electricista hay 8 de mis compañeros que se murieron. Se los llevó el Belgrano. Están entre los que supuestamente se hundieron con el Belgrano, Claro, quiero sí, decir. Sí. De las víctimas, hay muchas víctimas que fueron rescatadas y murieron Sí, después, digamos. Llegaron en las balsas, había balsas que tenía muy poca gente, te puedo decir 2 o 3 personas, que llegaban congelados. Terminaron congelados porque no tenían el calor corporal, ¿no es cierto? No es lo mismo estar metido entre 20 personas, que ahí sí hay más posibilidades, o sea, tenés el calor corporal que lo transmitís, por ejemplo. Y después llegaron heridos, fueron rescatados con vida, y después fallecieron o en el continente o en el buque hospital. Al otro día, otra vez yo dando vuelta por el barco, voy llegando al puente de comando y en ese exacto momento uno de mis compañeros que estaba mirando el radar pega el grito, ahí están. Eran las balsas. La tormenta se los llevó a 100 kilómetros del lugar del hundimiento, hacia el sur. O sea, nosotros
En realidad lo había detectado un avión argentino, los había detectado y nos empezó a avisar por dónde estaban. Y bueno, y cuando estábamos llegando los detectó ahí el compañero nuestro, y me acuerdo otra vez la euforia. Claro, ahí como que empezamos a decir, bueno, no se murieron o no se murieron todos. Así que ahí fuimos. Bueno, y ahí empezó otra historia. Un buque preparado para la guerra, para matar, entre comillas, o no. Nos tuvimos que dedicar a salvar vidas, o sea, a aprender a maniobrar en un barco de más de 100 metros para poder sacar desde las balsas a los compañeros del Belgrano, que al principio fue muy difícil porque no sabíamos cómo hacerlos llegar, porque vos fíjate que el barco cuando rolaba, por ahí lo tenías casi al alcance de la mano, pero ahí te ibas a 10 metros para arriba. O sea, muy complicado. Bueno, después ahí vi... Claro, la propia estructura del claro, barco. Se llama destructor, ¿no? No destructor, se llama sí, ambulancia. claro, preparado para destruir. Bueno, y después empezó a agilizar la cosa. Encontramos el método de subirlo así con una hamaca, una especie de hamaca que era con los muchachos cuando estaban en el puerto, digamos, para pintar el barco a los costados, se sentaban en esa maquita que era una soga y bueno, con eso se empezó a agilizar la cosa. Es así que estuvimos casi 3 días ahí en el rescate. Esos 3 días que estuvimos ahí, yo habré dormido 1 hora, 2 horas, que me tiré en el piso en un lugar que teníamos, porque rescatamos casi 300 personas, 278. El Piedrabuena. El Piedrabuena. Eso hizo que se duplicara la dotación, o sea, mi cama fue para a un náufrago. Mi ropa que tenía era para otro náufrago. Mis zapatillas All Star fueron para Mario. Mario también un rosarino, que lo pudimos sacar, que lo podemos llevar a casa, digamos. Mario, ¿cómo es el apellido? Sosa. Ahora tenemos contacto permanente. O sea, en realidad habrán pasado 10 años que no nos vimos y después nos empezamos a juntar otra vez con todo el grupo de electricistas, digamos. Y bueno, y ahí nos volvimos a reencontrar. ¿Mario Sosa también es electricista? Sí, claro. ¿Vos ya lo conocías a él? Claro, sí, éramos íntimos amigos. Habíamos ido de mochilero, íbamos a bailar, o sea, amigo. Y a él le dejaste tus zapatillas secas. Sí, secas. al estar, siempre se las reclama. ¿Te las devolvió? No me las devolvió, pero no importa. Como te decía que tenía muchos amigos, también rescatamos a otro compañero, Vito Leandro. También. A él lo veo justo cuando sube al barco. Yo desesperado buscando a mis compañeros, ¿no es cierto? Porque uno se pone a buscar, o sea, empezamos a levantar gente, los llevábamos al comedor, le dábamos un plato de sopa. No, primero le sacaban la ropa y se ponían ropa seca. Y yo buscando, y no aparecía ninguno. Y hasta que, bueno, en algún momento aparece Leandro y nos cruzamos así la mirada, nos vemos. Bueno, y ahí yo lo veo con un pantalón y una remera, así descalzo. Como que a uno se moviliza, digo, pucha, yo sentí el agua esa como estaba. Bueno, después yo me entero inclusive hasta que él tuvo que nadar en el agua. ¿Qué temperatura? Y no sé, es bajo cero, pero tenés 1 minuto, ¿viste? Para hacer algo ahí. 2. Después te morís. Te agarra un paro cardíaco, qué sé yo. ¿Y él tuvo que nadar del Belgrano a la balsa o la balsa? De una balsa a la otra, porque, bueno, ahí pasó una cosa fea, ¿no es cierto? Que él no le permitieron subir a la balsa, a una balsa, porque estaba completa. Y bueno, y ahí tuvo que tomar la decisión y seguir nadando hacia otra balsa, que ahí sí subió y lo rescataron. Siempre estas situaciones extremas sacan lo mejor y lo peor, ¿no? Sí, la verdad que sí, hubo muchas cosas para contar, o sea, después nosotros teníamos un buzo de rescate en el Piedrabuena que el loco se tiraba al agua y los ayudaba, los ataba, ¿viste? Porque venían entumecidos, no podían hacer nada, no se podían parar, ¿viste? Y este muchacho, yo también fui testigo, ahí
Había un que nunca supe cómo se llama, que es una red, viste que por ahí se ven en las películas que los soldados cuando desembarcan se suben a una red. Bueno, nosotros teníamos una especie de esa red, pero estaba como horizontal al agua, o sea, paralelo al agua, la red. Ajá. Y yo me asomo a la cubierta, o sea, vi que estaban rescatando gente y veo una mano tomada de esa red, pero estaba sumergida la persona. Lo único que tenía fuera del agua era la mano. Bueno, y ahí se tira nuestro compañero el buzo y lo salva. Pero esa persona que... Era que se había caído el agua de la balsa, claro, no sé, ahí como qué habrá pasado, pero yo lo que vi es eso, una mano tomada a la red, aferrado a la vida de esa manera. Y lo logra sacar. El buzo. El buzo. Y encima no era un traje especial, era el de neopren común, digamos. Terrible el laburo que hizo el loco. O sea que unas redes, unas hamacas improvisadas, sí. Un buzo sin mayores trajes que los normales, y después mucha gente trabajando y todo el día. O sea, el que no estaba haciendo la función para que el barco funcione, estaba ayudando a la gente del Belgrano, digamos, en cualquier lugar. O tirando de la soga, o dándole la comida, o dándole su cama, o sea, todo así. Recuerdo haber tirado de la soga, recuerdo haber visto una balsa que venía con exceso, porque era para 20, pero estoy seguro que venían cerca de 30, y una parte estaba pinchada. Eso también me acuerdo de verlo así al frente mío, como nos estábamos acercando a la balsa, y cómo se comportaron esas balsas. Se murieron 363 compañeros en el crucero. 323 puede ser. 323, perdón. 323 compañeros, de los cuales el 95-96% se murieron por el impacto de los torpedos. O sea, se murieron en el barco. Sobre todo el de la proa no, el del centro popa, digamos. Centro popa. Fueron dos. Sí, fueron dos. Bien. Porque ese pegó en las máquinas y donde estaban los dormitorios. Ahí había, viste que te dije que estábamos en un periodo que ya estábamos relajados, había gente que era justo también un cambio de guardia. A las 16 horas se cambia la guardia, hay cambio de guardia. Bueno, eso el inglés se ve que lo sabe, porque fue bastante puntual. Creo que 16:01, sí, ¿no? Claro, sí, fue bastante puntual para encontrar la mayor cantidad de personas. Claro, la mayor cantidad de gente posible en el mismo lugar. Y te interrumpe y me decía que había 323. Claro, víctimas, que la mayoría fallece ahí. Y después en las balsas casi no hubo fallecidos, o sea, casos puntuales, como te decía, que encontraron 2 o 3 compañeros en una balsa que murieron de frío, digamos. Después hubo casos de gente que salió muy mal herida, algunos fallecieron en la balsa y otros fallecen después, en el buque hospital o en el continente mismo también. Bueno, ahí se abre otra historia que llega hasta este momento, hasta este presente, que tiene que ver muchas veces con tu historia. Sí. Con un soldado que rescatan, sí. que es rosarino, sí. de apellido Gallo. Felipe Gallo. Contame cómo lo conociste primero. Digamos. Bueno, en realidad partamos de la base que yo no lo conocía a él y en el rescate lo pude ver, lo vi en 2 ocasiones. Como te decía, que yo estaba dando vuelta por el barco, en una de esas el comedor de los oficiales se había convertido en enfermería, porque nuestra enfermería era muy chiquita, entraba una camilla y nada más, o sea, la enfermería del Piedrabuena. O sea, se eligió ese lugar porque era más amplio, se podían atender varias personas a la vez, todo eso. Y había una puerta abierta, que en realidad se llaman porta, que daba a una escalera por donde yo iba subiendo. Y miro hacia adentro de la enfermería y veo al médico nuestro que estaba haciéndole curación a una persona. Pobre, estaba muy quemado, estaba mal herido. Y después supe quién era, porque se toma la determinación de enviarlo al buque hospital porque estaba muy grave, estaba grave. Y lo viene a buscar un helicóptero.
cuando lo están subiendo al helicóptero, yo estaba en cubierta, estaba mirando la acción, digamos, y lo veo a Gallo, cuando lo están subiendo al helicóptero, le veo la cara, le veo que se queja de dolor, y atrás mío, un compañero que no me acuerdo quién es, dice, ese es Gallo, el rosarino. Evidentemente era alguien que lo conocía, y cuando dijo rosarino, a mí me quedó grabado el apellido, pero pasó. No supe más nada de él, o sea, no, mi vida continuó. Hace unos 4 años, la Cámara de Senadores de la provincia le hace un reconocimiento a todos los caídos de la provincia de Santa Fe. Son 51. Les hizo un diploma para entregarle a la familia, muy lindo. Y pasó que no podíamos dar con los familiares de Gallo. En el centro de combatientes no lo podían ubicar. Y bueno, y ahí como que cuando yo veo en el listado Gallo, me acordé. Digo, Gallo, el rosarino. Pensé. Bueno, y ahí me puse a interiorizar un poco bien el tema, a ver qué pasaba, por qué no se encontraba la familia, qué sé yo. Bueno, dije, bueno, yo me voy a hacer cargo. Yo lo voy a rastrear. Bueno, y ahí empecé a buscar por internet. Y verdaderamente no conseguíamos datos, no teníamos nada, más que alguna nota en su momento que decía de quién era, que había nacido en Fisherton, pero no teníamos ningún dato concreto. Entonces yo por Facebook pido si alguien tiene datos que me pueda acercar, o sea, ya como el último manotazo, digamos, para ver si podíamos encontrar a alguien. Bueno, y me responden del centro de combatientes de la ciudad de Galvez, que ahí hay un veterano que es superviviente del Belgrano que tenía contacto con un sobrino de Gallo. Bueno, buenísimo. Entonces ahí llego a esta persona y terminó siendo, o sea, cuando yo también lo googleo, aparece con una foto de él con la camiseta del club universitario de acá de Rosario. Bueno, yo soy socio del club también. Mi hijo juega al básquet ahí. Pudimos tener contacto. Su mamá es una de las hermanas de Gallo. Le pudimos entregar el regalito, es el presente que había hecho la Cámara de Senadores con el diploma. Bueno, y ahí ya empezamos a tener una relación con la hermana, nos empezó a contar. Yo pude contarle lo que viví, de haberlo visto, que en los últimos momentos. Claro, empezamos a sacar conclusiones. Él fue rescatado con vida, muere en el buque hospital y vuelve al continente el cuerpo. O sea que nos enteramos, le preguntamos a la hermana y nos dijo, está enterrado en El Salvador. Claro, nunca lo habíamos pensado que uno de nuestros héroes no está ni en el fondo del mar, ni está en Darwin, ni está desaparecido, digamos, como que nunca se lo encontró, como ha habido casos de pilotos, ¿no es cierto?, que el avión fue destruido y nunca se encontró el cuerpo, ¿no es cierto? No se le pudo dar sepultura. Porque recordemos que son 323 fallecidos y hubo 770 sobrevivientes de Belgrano. Exacto. Ahora, la enorme mayoría de esos 323 se fueron a pique, o sea, su tumba es el crucero, el mar. No se recuperaron. O los que se rescataron ya fallecidos, o alguno que falleció por las heridas, como el caso de Felipe. En Rosario, por ejemplo, no había otro caso de... No que nosotros sepamos, o sea, así nos enteramos de... O sea, no quiero decir rotundamente que no, porque después por ahí aparece otro compañero que nosotros no sabemos, y bueno, y habrá que darle el mismo trato, digamos. Bueno, y empezamos a hablar con la hermana y para saber dónde estaba, nosotros teníamos intenciones de ir a ver el lugar, a ver cómo estaba, si hacía falta por ahí arreglarlo, pintarlo, no sé, bueno, ponerle una placa. Pero esto fue antes de que comenzara la pandemia. Después de que comenzó la pandemia, bueno, eso quedó, no lo pudimos hacer. O sea, ya estaba todo cerrado, qué sé yo. Y hace unos meses lo volvimos a retomar.
quedamos con la hermana un día y fuimos al cementerio El Salvador. Y la verdad que llegar hasta la tumba, primero llegar hasta la tumba, un lugar, un subsuelo, un tubo fluorescente que prende y apaga, o sea, lugar olvidado. Si no va, o sea, Felipe tiene sobrinos y 3 hermanos acá en Rosario. Y nosotros empezamos a sentir como la necesidad de, pucha, es un héroe de la patria, está descansando en Rosario, tendríamos que tratar de hacer algo, poder visibilizarlo. Bueno, y se nos cruzó por el camino el secretario de Cultura, Dante Taparelli. Bueno, y nos pusimos a charlar con él. Un día viste que él hace los paseos del Salvador, sí, donde están, bueno. Nos encontramos con él un día, fuimos a ver el lugar, miró todo, qué sé yo, y dice, bueno, venga, vamos a caminar un rato. Empezamos a caminar por el cementerio. Sinceramente, yo creo que era la segunda vez, porque la primera vez que yo entré a ese cementerio fue para ir a ver la tumba de Felipe, y la segunda fue con Dante. Nos llevó por un lugar, dice, bueno, empezamos a caminar y nos empezó a mostrar los lugares. La verdad que quedé impactado, la belleza de algunas tumbas, qué sé yo. Después se abre una callecita con 2 ángeles, uno a cada lado, una arboleda, tilos, 2 o 3 tumbas, y me dice, este es el paseo de los ilustres. Dice, y Felipe va a estar acá. Te emociona mucho escucharte y verte, sobre todo el tema del olvido, ¿no? Y en este caso de poder sacar a un compañero del olvido. Nosotros es lo principal, o sea, que no se olvide. O sea, nosotros siempre estamos atrás de las reivindicaciones para los excombatientes que pudimos volver, pero adelante de eso están nuestros caídos. Y que no entren en el olvido, ¿no es cierto? Que dieron la vida por la patria. Y no pasó hace mucho, y ya, o sea, es la lucha constante. Los caídos y sus familiares, acompañar a los familiares. Hoy, ya a 40 años, son pocas las madres que quedan, pero siguen teniendo hijos o no, o esposa que han dejado, o tíos, hermanos, o sea, y siempre tratar de acompañar a la familia. Y bueno, y el recuerdo permanente, bueno, y eso nos obliga a hacer este tipo de cosas que a veces es difícil, pero a veces también se facilita porque nos cruzamos con personas. El Consejo Municipal en tiempo récord hizo un decreto, no un decreto, una ordenanza para poder hacer el traslado. A él hay que cremarlo, o sea, tiene que ir en una cajita chiquita porque el lugar donde va a ir no va a ser grande, digamos. Bueno, todo eso fue en tiempo récord. Bueno, y la municipalidad también, o sea, el secretario de Cultura, el intendente, la verdad que se portaron bárbaros. Y si Dios quiere, este 2 de mayo se va a hacer el acto ya con Felipe en ese lugar. En el Paseo de los Ilustres. En el Paseo de los Ilustres del Salvador. ¿Qué tal? Y vos tuviste que ver mucho en eso. No sé, es una responsabilidad, me parece. O sea, lo hice con mucho gusto, me encantó que haya salido como salió y también lo disfruté, obviamente. ¿Es lo que más conmueve el tema de recordar a los caídos, no tanto la propia experiencia en la guerra? O sea, te cuento esa es mi historia. Yo calculo que somos 20.000 en esto y tenés 20.000 historias. Hay gente, o sea, si yo estuve en un momento límite, digamos, no me di cuenta. O sea, porque después supimos que cuando nosotros estábamos sacando a la gente del agua, el Conqueror nos estaba mirando con el periscopio. Y tenía orden también. Al Piedra Buena. Sí, a todo lo que estábamos ahí rescatando. O sea, que les podría haber tirado también. Tranquilamente. Y según dichos de ex tripulante de ese submarino, el comandante
se hizo el tonto y se fue. Pero la orden era bajarnos a todos. O sea, yo no sabía eso. Sí sabía que corríamos riesgo porque estábamos en ese lugar, pero no sabíamos ciertamente esto que pasó. Pero después tenemos compañeros de primera línea que estuvieron luchando cuerpo a cuerpo con el inglés. Bueno, esa es otra vivencia, esa es otra cosa que te queda en la cabeza. Que te maten un compañero al lado, bueno, todo eso. Y en estos 40 años pasaron muchas cosas. La relación de la sociedad con la guerra y con los excombatientes fue cambiando, digamos. Sí, por suerte. ¿Cómo la podrías describir, cómo sentís vos que está ahora y cómo te gustaría en todo caso que siga? Sí, bueno, una cosa es nuestro pueblo. O sea, nosotros somos hijos de trabajadores, los veteranos de Malvinas. Éramos parte del pueblo. ¿Vos de qué barrio? Las Delicias, el barrio Las Delicias. Nosotros no tenemos ninguna reivindicación si no sale de nuestra lucha. O sea, es así. O sea, nosotros marchamos la semana pasada a Buenos Aires a pedir por salud para el veterano y la familia. Tipo que ya estamos en los 60, marchando, peleando con la policía, recibiendo bastonazos, gases lacrimógenos, para que nos escuchen. No es lo mismo ir y recibir el calor de los chicos de las escuelas, o los mismos profes, o ustedes que nos hacen nota, que yo en estos días, por esto, calculo que es por esto de los 40 años, qué sé yo, he hecho un par de notas y siempre terminamos llorando con el que me hace la nota. Pero bueno, uno se siente cómodo, relajado. Pero, o sea, hay esa diferencia. También yo estoy viendo mucho en las redes que hay gente y gente joven que como que lo está rechazando, como que leo que dice no, si son inglesas, no sé qué más se le puede decir a esa gente para que entienda que no son inglesas, que fueron usurpadas por los ingleses. Puede haber una cuarta, una quinta generación, pero de los que usurparon. O sea, están en la plataforma submarina de Argentina, nosotros estamos a 2.000 kilómetros, ellos están a 13.000, o sea, hay una fuerza militar de la OTAN, ahí mismo, están sobre nuestros recursos naturales, sobre el paso a la Antártida. O sea, hay muchas cosas ahí que eso es nuestro. Y bueno, y eso me preocupa un poco. Por eso también estamos metidos en las redes, seguimos dando charlas, quien lo requiera, y bueno, en la lucha, como decimos nosotros. Mirá, yo empecé a militar a fines de los 90. O sea, durante todo ese tiempo, nada de Malvinas. O sea, sí, obviamente, el recuerdo de mis amigos, todo eso, pero de compartirlo nada. Bueno, hasta que un día caigo al centro de combatientes, era por un trámite, y bueno, y ahí como que me abrieron las puertas. Yo te dije que era suboficial, ¿no es cierto? Y yo decía, si es centro de soldado combatiente, no debe ser para mí. Bueno, pero igual fui medio empujado por mi esposa, andá. Bueno, y ahí conocí un mundo nuevo, todo pingazo, todos estamos en la misma. Y ahí es como que uno se va soltando, empieza a acordarse de cosas, bueno. Porque vos en el fin de 84 dejaste la Armada. Dejé la Armada. ¿Y después de ahí qué hiciste? A laburar. Mi primer laburo creo que fue de peón de albañil, porque no conseguía nada. El papá de un amigo era contratista ahí del barrio, y bueno, empezamos a laburar de lo que sea, qué sé yo. Y bueno, y después con el tiempo, 2 o 3 laburos más, y bueno, y después encontré una persona que confió en mí, pudimos hacer algunos negocios, tenía una agencia de moto acá en Rosario, ya, bueno, medio como que cambió el rumbo de mi vida. De todo un poco. De todo un poco. Y tenés ahora 2 hijos. Sí, 2 hijos. Tomás, que tiene 22, y Bautista, que tiene 13, y Mariela, mi compañera de toda la vida. Y ellos obviamente saben, les contaste, has hablado. Sí, pero no el 100%. Porque eso como que, no sé, por ahí se van enterando, capaz que escuchan esta
esta nota y dicen, No me dijiste no me lo esto. dijiste. Cada uno desde su lugar en el barco la vivió distinto, la vio de otra manera. Y bueno, y ahí como que también ellos, como nos acompaña la familia, también van escuchando y se van enterando cosas. Y también debe ser sanador aún con el paso del tiempo, Sí, ¿no? obviamente que es sanador. Sí, sí, obviamente. Y bueno, los centros de combatientes acá en Rosario, en el país nacieron por necesidad de juntarse, de hablar. O sea, en el año 83 ya empezó el centro de combatientes acá en Rosario. Por ahí en un garaje. Para que vos entiendas, la guerra terminó en el 82 y hasta el año 1991 los veteranos no tuvieron ningún tipo de contención. 9 años sin ningún tipo de contención. Yo siempre pienso lo que hubiera sido si hubiéramos estado medianamente contenidos. Me acuerdo, yo sabe que me acuerdo cuando vi la noticia de Cromañón, Sí. cuando estaba pasando, y llegaban las ambulancias y los psicólogos. Ahí, al momento. O sea, ¿qué hubiera pasado si nosotros hubiéramos tenido algo parecido? No así, qué sé yo, si hubiera sido lo ideal de que nos hubieran acompañado desde el mismo momento en que terminó la guerra. No, cada uno. Yo tengo un compañero que cuando llegaron al batallón con 20 kilos menos, le firmaron la libreta y lo mandaron a su casa. Así. Y ya vestidos con la ropa verde. ¿Sabe por qué? Porque la ropa que él había dejado se la habían robado. Y se tuvieron que ir vestidos de soldado prácticamente. O sea, ya como por ahí vos nos viste alguna vez vestido nosotros. Después la ropa esa pasó a ser para visibilizarnos. O sea, cuando empezamos a marchar, nos calzábamos la chaqueta verde y hay muchos compañeros que hoy en día viven vestidos de verde. Pero es para visibilizarnos, es que estamos, que necesitamos que nos vean, porque yo por suerte pienso que no tengo nada, toco madera, pero hay muchos de mis compañeros que pobres la están pasando muy mal. Nosotros acarreamos enfermedades, dicho por el PAMI, acarreamos enfermedades de personas que tienen 20 años más que nosotros. O sea que nosotros desde los 30 a 40 ya empezamos a sufrir enfermedades que tendríamos que estar empezando ahora a tenerla. Cáncer, diabetes, qué sé yo, todo lo que se te ocurra. Bueno, todas esas enfermedades nosotros ya las empezamos a tener a partir de los 30, 40 años. Y el efecto Eso, de la guerra eso, en el eso cuerpo... es el estrés, sí, estrés postraumático, es parte de eso. Nosotros tenemos la posibilidad de pedir una carpeta médica a la fuerza a la que pertenecíamos. El 95% tiene secuela de la guerra. Yo tengo secuela de guerra. La tengo. O sea, me lo dijeron ellos. Imagínate gente que pasó lo extremo de la guerra. ¿Cómo estuvieron durante esos años de olvido? Que deben ser sea, muy distintas todas. Vos, en tu caso, vos decís, yo tengo secuelas, ¿a qué te referís? A mí me salió una esquimia, algo así, hiperalerta, soy hiperalerta, por el tipo de trabajo que yo hacía en el barco, era que cada vez que sonaba la alarma de combate o el ruido del generador, o sea, yo soy hiperalerta. Que reaccionás ante claro, cualquier... sí, y no concilio bien el sueño, no duermo bien. Bueno, pero eso, entre comillas, yo tengo una vida normal. Yo pienso que estoy bien. Pero hay compañeros que tomaron la decisión de callarse las voces que tenían en la cabeza y se pegó un corchazo, ¿entendés? Y no son pocos. Son muchos, son más de los que murieron en Malvinas. Cada 2 por 3 hay uno de nuestros compañeros que toma esa decisión. Y los actos y la visibilidad. Ahora el 2 de abril que se viene también les hace Sí, bien, aparentemente no. Va a ser, empieza en la vigilia 1 de abril, ahí en el monumento, con show de artistas locales y algunos nacionales. Y se va a estirar eso hasta el 20 de junio. La idea es esa, de la municipalidad y de la provincia. Que vaya acompañado hasta el 20 de junio, que va a haber una jura de bandera, posiblemente por muchos veteranos de Malvinas nuevamente. Y en el medio, el 2 de mayo, el acto en el sábado. Sí, que se viene el 2 de mayo tenemos ese acto, si Dios quiere,
en El Salvador. Bueno, ahí estaremos. Bueno, Fernando, muchísimas gracias. No, gracias a vos. Por el tiempo y por la generosidad también de cómo lo contás, digamos. Bueno, te agradezco mucho y a disposición. Este episodio fue producido por Ricardo Robbins. Edición sonora, identidad de marca y dirección ejecutiva a cargo de Ezequiel Clerici. Desde la redacción es una creación de Rosario 3, Grupo Televisión Litoral. Gracias por tu atención.